¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Herrera. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de sistemas de detección y alarmas. ¿Sí? Este curso es muy importante porque a través de este nos podemos enterar, comprender cómo es que los sistemas funcionan aplicadas a nuestra realidad. Ya que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver cómo funcionan los sistemas de detección y extinción de incendios, un tema global, aplicados a otros países como por ejemplo Estados Unidos. La mayoría de las veces nosotros hemos aprendido sobre estos sistemas no por lo que hemos podido ver nosotros aquí en nuestra realidad, sino por lo que hemos podido ver a través de películas, ya sea de Hollywood o ya sea de algunos otros países que están un poco más avanzados que nosotros. Bien, el tema de sistemas contra incendio como tal es un tema para nosotros que no tiene más de 2 a 2 décadas y media de instaurados acá en nuestro país, pero en uso crítico debe tener poco más de 10 años. Y todo esto a raíz de un evento muy importante, uno de los eventos importantes o claves que implicaron el impulso a este tipo de trabajos, que es básicamente el incidente, el fatal incidente que sucedió en Utopía, que es uno de los puntos claves a partir del cual se empezó a tomar conciencia sobre los problemas que hay, a pesar de que ya años atrás, o un par de años atrás, ya había sucedido un incidente trágico, que era en este caso el incendio de Mesa Redonda, que fue mucho más crítico, que fue donde murió mucha gente, que era un espacio público abierto, que a pesar de todo ello no había medidas de contingencia, había mucha informalidad, y todas estas cosas trajeron como consecuencia más de 300 muertos y muchas pérdidas, millonarias pérdidas materiales, que bueno, es lo de menos con respecto a las pérdidas humanas. Bien, en todo caso empezamos viendo el tema de las funcionalidades básicas de este sistema. Los sistemas de detección y alarmas deben notificar para evacuar, supervisar y o activar sistemas anexos para la protección de la vida y facilitar la ubicación del foco del fuego. Bien, aquí nos vamos a detener un momento. Notificar para evacuar. Es importante el tema de la notificación para la evacuación. ¿Por qué? Acá hay un tema importante, porque muchas veces las personas que están dentro del ambiente que se está incendiando no son personas que comúnmente están presentes en este ambiente, son, digamos, personas temporales en estos ambientes. Entonces nosotros conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a poder observar que existen notificaciones de evacuación, digamos, de alarma general, y notificaciones de evacuación por voz, que son situaciones más especiales y más específicas, porque aquí estaremos hablando ya de parlantes, no solamente de sirenas, sino de parlantes que nos van a dar pautas para evacuar dependiendo de los ambientes donde nos encontremos. Si hablamos del tema de supervisar y o activar sistemas anexos para la protección a la vida, en estos casos vamos a estar tratando de sistemas que se van a interconectar con el sistema de detección y alarmas. ¿Como cuál? Bueno, el primero y el principal de todos ellos es el sistema de extinción de incendios. ¿Y qué se compone o qué compone el sistema de extinción de incendios? Principalmente la bomba del sistema o el cuarto de bombas del sistema de extinción de incendios, los rociadores automáticos a través de los sensores de flujo y bueno, en algunos casos muy poco comunes, pero en algunos casos también el tema de los gabinetes, que está muy ligado también a un manifold donde se encuentra un detector de flujo. ¿Sí? Principalmente es el sistema de extinción de incendios el que va a interconectarse con el sistema de detección. Sin embargo, no es el único, porque también van a existir sistemas que se interconecten, como por ejemplo el sistema de presurización de escaleras, también el sistema de circulación de aires, incluso el sistema de extracción de monóxido en algunos casos también se interconecta con el sistema de detección de incendios. ¿Sí? Y bueno, en el tema de facilitar la ubicación del foco del fuego, esa parte también es muy importante, porque nos permite ubicar el fuego dentro de un ambiente quizás amplio y de esta manera podemos tomar acciones respectivas en el debido tiempo. Bien, vamos a ver el tema de las normatividades también. ¿Qué normatividades nos rigen? Principalmente el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es nacional, y la National Fire Protection Association, la NFPA, de las cuales vamos a trabajar con la NFPA 72, la NFPA 75, la 76, la 101, que es, digamos, la piedra angular, o una de las piedras angulares aquí, en estos temas de sistemas de protección contra incendios. Ahora, empecemos con los tipos de sistemas. Nosotros contamos con sistemas convencional direccionables
y sistemas análogos direccionables. Aparentemente el sistema intermedio pareciese ser un sistema híbrido. En realidad es más considerado un sistema direccional o direccionable que un sistema convencional. Pero el término convencional direccionable hace, digamos, referencia al uso de los dispositivos como tales, porque vamos a observar en las siguientes diapositivas, vamos a empezar, describiendo el tema de sistemas convencionales. Por ejemplo, en el tema de sistemas convencionales nosotros tenemos sistemas básicos, son sistemas básicos basados en el principio de contacto abierto-cerrado. Se trabajan por zonas y se tiene una capacidad muy limitada. Actualmente se utilizan en edificios pequeños y en zonas abiertas, esto debido a sus desventajas en la escalabilidad. ¿Y por qué son desventajas en escalabilidad? Bien, lo que pasa es que estos sistemas que trabajan por zonas, nosotros tenemos que diseñar e instalar un circuito para cada zona. Por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio que cuenta con 10 pisos, cada piso nosotros lo queremos elaborar como si fuera, o lo queremos diseñar como si fuera una zona. En este caso lo que vamos a necesitar nosotros es 10 circuitos, que van a ser 10 zonas. Implica hacer 10 cableados, un cableado por piso. ¿Qué sucede si yo tengo un panel que solamente tiene capacidad para 10 zonas? Si solo tiene capacidad para 10 zonas y yo ya completé la cantidad de zonas disponibles, en este caso es el edificio de 10 pisos, y de repente quieren ampliar un sótano o quieren ampliar un edificio superior, o quieren ampliar un piso superior, ya se hace complicada la escalabilidad, quizás por el mismo hecho de que ya se coparon la cantidad de circuitos disponibles en el panel, ya no voy a poder seguir ampliando y ahí voy a tener muchas dificultades. Eso no sucede con otros sistemas. Como veremos en la siguiente diapositiva, los sistemas convencional direccionables, los periféricos se comunican con el sistema central por medio de direcciones de memoria que encriptan en su protocolo o se encriptan en su protocolo. La información que transmiten indican si existe o no una condición de alarma. Y finalmente vamos a pasar a ver los sistemas análogos direccionables. Similar al anterior, los periféricos se comunican con el sistema central por medio de direcciones de memoria que encriptan su protocolo. Sin embargo, la información que transmiten indican los niveles de humo o temperatura que se presentan en un ambiente específico al sistema central para que pueda evaluar si las condiciones son las adecuadas o no. Entonces, vamos a resumir un poco. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los sistemas convencionales son simplemente equipos que me van a decir si existe o no fuego en el ambiente, humo o fuego en el ambiente. Bien, ahora, si el detector de humo convencional sensa que hay humo, ese dispositivo va a lanzar una señal. Esa señal va a llegar al panel. Sin embargo, el panel te va a notificar en qué zona se encuentra el dispositivo que se ha activado. No te va a dar más información, no te va a dar mayor alcance. Solamente te va a decir cuál es la zona. Ahora, imaginémonos nuevamente el ejemplo de los 10 pisos. Imaginémonos que el fuego está en el piso 5. El panel me va a decir, hay incendio en el piso 5. Muy bien, la pregunta es, ¿en qué parte del piso 5 está el fuego? Esa es la limitante que tienen los sistemas de detección de humo o de temperatura que sean convencionales. Me ubica la zona, pero no me ubica el punto. Y si la zona es muy grande o está muy particionada, complica la ubicación del foco del fuego. Esto no sucede con los sistemas direccionables, en este caso, empezando por el sistema convencional direccionable. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema convencional direccionable y el análogo direccionable? Bien, el sistema convencional direccionable es similar a los sistemas convencionales en el sentido de decir que te va a indicar si existe o no humo y nada más. Digamos que solo tiene un rango de activación. Y solo un rango de activación. De manera que cuando el sistema se active en ese rango, va a mandar una señal direccionable y vas a poder ubicar exactamente en dónde se encuentra el foco del fuego y nada más. Sin embargo, los sistemas análogos direccionables tienen una ventaja más. Tienen la ventaja de que te pueden indicar qué cantidad de humo hay en el ambiente. Y de repente estás en un ambiente donde tú puedes tolerar una cierta cantidad de humo que puede ser normal en condiciones específicas. Y tú sabes de que esa cantidad de humo no tiene por qué activarte los sensores de humo. Entonces tú puedes regular los sensores para que se activen cuando lleguen a un cierto límite o cuando se pasen de un tope. Entonces esa es la ventaja del sistema análogo direccionable
con respecto al sistema convencional direccionable. Tú en el sistema análogo tienes mayor capacidad de sensibilidades en las que tú puedes optar para que el sistema se active o no se active. Ahora vamos a ver la terminología. La terminología comprende, por ejemplo, dispositivos de iniciación, que son los equipos con la capacidad de activar los protocolos de alarma. Llámense sensores de humo, llámense sensores de temperatura, llámense estaciones manuales, ¿sí? Y en algunos casos los módulos de monitoreo también pueden iniciar el protocolo de alarmas, como por ejemplo los sensores de flujo. Los sensores de flujo se monitorean a través de un módulo, valga la redundancia, de monitoreo, pero se coloca con capacidad o se programa con capacidad de alarma. No todos los módulos se programan con capacidad de alarma. Algunos módulos se van a programar con capacidad de supervisión. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los dispositivos de notificación, que son equipos con la capacidad de alertar a los ocupantes del recinto para que puedan evacuar. Como por ejemplo, las sirenas con luz estrobo, las luces estrobo, los parlantes con estrobo. En algunos casos también se consideran, o muchas veces también se considera como dispositivo de notificación, los anunciadores remotos son dispositivos de notificación. Los banners de texto también son dispositivos de notificación. Luego tenemos el otro término que vamos a tratar, es el término zona. Ese término ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. ¿A qué nos referimos con zona? Consiste en alguno o todos los dispositivos de iniciación convencional de un área determinada. La zona es el circuito que compone dispositivos de iniciación, ¿sí? Pero del tipo convencional, no olvidar, del tipo convencional. Luego vamos a ver lo que es un lazo o SLC, que viene a ser la vía de un circuito entre cualquier combinación de aparatos o dispositivos direccionables, interfaces de circuitos, unidades de control o monitoreo, sobre la cual se transmiten múltiples señales de entrada, salida o ambas. En resumen, es el circuito que va a distribuir o en el cual se van a distribuir los dispositivos direccionables. Un lazo es un circuito direccionable de dispositivos de iniciación, mientras que una zona es un circuito convencional de dispositivos de iniciación. Esas serían las diferencias. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, no está indicado en la PPT, pero la zona también lleva el nombre de IDC, así como lazo es lazo o SLC, que son unas siglas en inglés, la zona también tiene las siglas IDC, ¿sí? Ténganlo en cuenta para cuando puedan ustedes apreciar en alguna memoria descriptiva esa información. Bien, vamos a hablar de lo que es listado y normado, que son dos palabras que escuchamos muy seguido. Decimos, no, este dispositivo está listado, este dispositivo está normado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de si un equipo está listado o un equipo está normado? O de repente son ambas cosas. Un dispositivo listado se habla cuando una empresa competente valida las características que el producto ofrece. Por ejemplo, si nosotros indicamos que de repente la estación manual está listada para trabajar, digamos, en exteriores, es porque existe una empresa que ya validó que ese dispositivo tiene capacidades para trabajo en exteriores, que tiene soporte, que es robusto. Ya ejecutaron pruebas en un laboratorio y aprobó esas pruebas y por lo tanto está listado. Eso es un equipo listado. Y un equipo normado es un equipo para el cual una empresa competente ha certificado que el producto cumple con normativas aplicables. ¿Y qué normativas aplicables podrían ser? Bueno, pueden ser normativas del NFPA, pueden ser normativas también de FM, ¿sí? Esos serían equipos que están normados. Y por ejemplo, ¿cuál sería una diferencia? ¿Por qué necesariamente no siempre es bueno tener un equipo que esté solo listado, pero no esté normado? Bueno, porque por ejemplo, los detectores de humo, muchos de los detectores de humo, te van a decir que tienen una capacidad de radio de cobertura mayor al que normalmente se requiere. Eso te va a decir el dispositivo. El dispositivo te va a decir que está probado para trabajar a más de 9 metros, de repente trabaja a 12, de repente trabaja con coberturas con diámetros de cobertura mayores. Entonces, eso significa que el dispositivo está listado. ¿Por qué? Está probado que el dispositivo puede trabajar.
pero no necesariamente puede estar normado, porque pueden existir detectores de humo, aunque es muy poco probable que lo hayan, pero podrían existir detectores de humo que te trabajen a una cobertura menor de la que la NFPA te lo pide. ¿Y en qué caso se puede dar esto? Bueno, de repente por normativas nacionales de otros países, en las cuales no siguen necesariamente los lineamientos de la NFPA. Tenemos que recordar que la NFPA es una normativa americana, pero existen normativas europeas y también hay normativas australianas, posiblemente existen normativas japonesas. Entonces, nosotros no podemos estar, digamos, supeditados netamente a una normativa específica. Por ejemplo, yo digo, no, es que está listado porque yo estoy trabajando bajo estándares australianos. Pero bueno, nosotros aquí hemos adoptado la NFPA 72. Más adelante, cuando veamos en una de las diapositivas el Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a ver que hacen referencia directamente a la NFPA 72 como material de consulta y de referencia para poder diseñar. Ahora, mientras seguimos avanzando con las demás diapositivas, vamos a ver ahora los tipos de señales. Ahora, ¿a qué tipo de señales nos estamos refiriendo? Por ejemplo, la señal de alarma. ¿Qué es una señal de alarma? Es una advertencia de peligro de incendio que requiere acción inmediata. Así como tenemos la señal de alarma, también vamos a tener las señales de supervisión. De esto ya habíamos hablado un poco en diapositivas anteriores también. ¿Qué son señales de supervisión? Indican que debemos prestar atención a otros sistemas de protección, que no son controlados, pero sí monitoreados por el sistema de detección. Por ejemplo, el sistema de agua contra incendios. ¿Y qué parte del sistema de agua contra incendios podría ser? Por ejemplo, una válvula mariposa. Hay válvulas mariposas que vienen con la capacidad de ser supervisadas. Estas válvulas mariposas, por lo general, dependiendo del uso, podemos decir, esta válvula mariposa tiene que estar siempre abierta. Entonces colocamos un módulo de monitoreo para que esté supervisando que la válvula esté siempre en estado abierto. ¿Y qué pasa si en algún momento esa válvula se cierra? Si esa válvula se cierra, el módulo se va a activar y va a mandar una señal de alerta al panel. No de alarma, sino de alerta, porque va a indicarle a la persona que se está encargando del monitoreo que en este caso el módulo ha sensado que la válvula se ha cerrado, y esa es una condición anormal, porque la válvula en ese aspecto o en esa parte del sistema siempre debe estar abierta. ¿Qué otras cosas se toman como señales de supervisión? Por ejemplo, también podemos colocar módulos de monitoreo para que supervisen el panel controlador de la bomba. Puede darse el caso, por ejemplo, que tenemos un edificio, no sé, de 15, de 20 pisos y que también cuentan con muchos sótanos, de repente con 5 o 6 sótanos. Y el cuarto de bomba se encuentra en el último sótano, en el sótano más profundo. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros no vamos a tener personal que esté siempre ahí presente en el cuarto de bombas. Generalmente nadie se queda en un cuarto de bombas. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar de que la bomba se active. De repente por algún evento no previsto, de repente porque sucedió un incidente que no necesariamente es un incendio, sino que de repente es una fuga en alguna de las tuberías, y eso está ocasionando que la bomba principal se active. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo me entero yo que la bomba principal se ha activado si me encuentro en el piso 1 o en el piso 2 o en el sótano 1, donde normalmente ponemos los sistemas de detección y alarmas y donde normalmente está la garita de vigilancia o las personas de vigilancia? ¿Cómo se enteran ellos que la bomba se ha activado? Es muy difícil saberlo. Para eso nosotros colocamos este módulo, de manera que si la bomba se llega a lanzar, se llega a activar, entonces me va a mandar una señal de alerta al panel. En el panel va a sonar un buzzer interno y el personal de vigilancia se va a poder acercar a constatar si está activada la bomba y, bueno, proceder como corresponda. También se puede, en este caso, supervisar que la bomba se encuentre en automático. ¿Por qué? Porque si la bomba no se encuentra en automático y la hemos dejado en manual o en apagado, y si se presenta un evento, la bomba no va a responder como corresponde. Tendríamos que bajar hacia el cuarto de bombas y recién activar de forma manual la bomba, y eso es mucha pérdida de tiempo y aparte que es muy peligroso. Entonces también podemos monitorear que la bomba se encuentre fuera de automático. Cuando esté fuera de automático me va a mandar una alerta también. Y así como ese tipo de supervisiones, se pueden hacer muchas más supervisiones sobre muchos sistemas anexos. Luego también tenemos las señales de falla. Una señal de falla indica una condición de deficiencia dentro del circuito de algún componente o un desorden en el suministro de energía. Estas señales de falla son tan diversas y hay de distintas categorías, ¿sí? De distintas categorías, que va a depender mucho de las marcas.
Algo que tengo que comentarles. En este curso nosotros vamos a hablar bastante de asuntos generales. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones que son específicas de las marcas con las que se trabaja. Hay muchas prestaciones y hay muchas ventajas y también desventajas que son muy propias de la marca, que no son temas generales ni son temas normativos. Nosotros aquí vamos a tratar de tocar, en medida de lo posible, temas generales. Para algunos ejemplos utilizaremos marcas específicas y haremos la aclaración de que solo en estas marcas suceden estas cosas y solo en otras marcas suceden otras cosas, para que no se tome como algo general, para que no podamos caer en la confusión y de repente cuando estemos trabajando con otras marcas la querramos utilizar de la misma manera que utilizamos la marca A y de repente nos vamos a dar cuenta que no se va a poder y no vamos a pensar de que siempre se va a poder utilizar de esa manera. No, las marcas son muy específicas y muchas veces tienen prestaciones muy limitadas y algunas superan de cierta manera a otras en esos aspectos y eso se va a ver ya conforme vayamos avanzando, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que es la composición del sistema. Composición del sistema. Los sistemas de detección y alarmas cuentan con una variedad de equipos electrónicos cuya performance varía dependiendo del tipo de sistema, ya sea convencional o direccionable. Independientemente de ello, se debe considerar que un sistema básico de detección está formado por detectores de humo, estaciones manuales, sirenas con luz estroboscópica y un panel de control. Esa es la composición básica de un sistema de detección y alarmas. En otros sistemas más avanzados se deben considerar detectores de temperatura, detectores multicriterio, módulos de monitoreo, de control, de zona y o aislamiento. Y existen otros equipos más, de repente podemos ver detectores de flama o de repente pueden haber detectores de gas, incluso detectores de humo por video o por imagen de video, que son ya sistemas un poco más avanzados, ¿no? Pero vamos a tomar lo más básico, lo principal, porque hay que recordar que este es un curso que está orientado básicamente a edificios residenciales, o más que nada a edificios, no residenciales, porque también pueden ser de oficina, pero sí estamos orientados a edificios, mientras que hay otros equipos que tienen capacidades industriales o capacidades mineras. En este caso vamos a tocar temas de edificaciones y también vamos a tener alguna información por ahí extra para poder complementar en caso de diseños en industrias, ¿no? Que también es muy importante y es nuestro día a día aquí. Dispositivos de iniciación. Bien, como ustedes sabrán, ahí en las imágenes o en la imagen que están viendo en la PPT, nosotros vamos a tener un panel central. Ese panel central va a contar con un detector de humo o un sensor de humo, un sensor térmico quizás, por ahí va a monitorear una central de monitoreo de alarmas. ¿A qué nos referimos con una central de monitoreo de alarmas? Porque nosotros podemos tener un software de gestión en el cual nosotros podemos instalar, incluso en algunos sistemas te permiten instalar los planos. Tú, obviamente con una licencia de AutoCAD, puedes subir los planos al sistema de monitoreo y puedes sobre el sistema ir ubicando los detectores de humo, los detectores de temperatura, las estaciones manuales, de manera que cuando se presente el evento, de manera gráfica tú lo ubicas más directamente que yendo al panel y revisando en las opciones donde se encuentra el detector de humo. De repente es más fácil de esa forma. De repente las personas que conocen más su planta o conocen más su edificio o conocen más el establecimiento donde estén trabajando por planos, lo pueden ubicar de una manera gráfica y no tanto de una manera literal, ¿verdad? Porque ¿qué sucede si nosotros de repente vemos que se activó un detector de humo en el cuarto de bombas? Imaginémonos que hemos colocado un detector de humo en el cuarto de bombas y se ha activado. Entonces yo voy al panel y reviso y la etiqueta me va a indicar detector de humo, cuarto de bombas, ¿verdad? Bien. Ahora imaginémonos que en el cuarto de bombas yo no tengo solo un detector de humo, sino que tengo 3 detectores de humo. Bien, te va a decir cuarto de bombas, tú vas a tener que ir hasta el cuarto de bombas y recién vas a empezar a buscar dónde está el detector de humo que se ha activado. Sin embargo, en el software gráfico también te puede dar la opción de que directamente tú ves que es el cuarto de bombas y ves incluso dentro del plano la distribución de los detectores y vas a poder observar cuál es el detector que se ha activado. Esas son ventajas que se tienen con los software de algunas marcas específicas, ya sea por ejemplo Notifier, que tiene su software el Onyx, o puede ser Mircon, que usa el OpenGN, por ejemplo, la marca Mircon usa el OpenGN, Notifier usa el Onyx, ¿sí? Estas marcas, por ejemplo, tienen un software de gestión y a través de ese software de gestión de su sistema pueden ubicar estas alarmas de esa manera tan gráfica.
Sí, obviamente que tiene un costo un poco más, un costo elevado, no es muy barato que digamos, pero sirve bastante para grandes empresas. También vemos que hablamos de las estaciones manuales. Bueno, en la gráfica figura las sirenas con luz estrobo. ¿Por qué he colocado sirenas con luz estrobo en esta gráfica si normalmente las sirenas, es más, las sirenas de por sí son parte del sistema de los sistemas de notificación, no son parte del sistema de iniciación? Bueno, porque muchas veces las sirenas con luz estrobo son controladas por un módulo de control que no está en la gráfica, pero son controladas a través de un módulo de control, y al módulo de control nosotros le vamos a poner una dirección y forma parte de un sistema de iniciación. Digamos que es más un sistema de interfaz, porque es un híbrido entre un sistema de iniciación y un sistema de notificación o de ejecución, porque no necesariamente va a activar sirenas. El módulo de control también puede activar otros sistemas, activar sistemas anexos, no monitorearlos, pero sí activarlos. Bien, entonces esa es la composición básica de los sistemas de iniciación, de dispositivos de iniciación en sistemas de detección y alarmas. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a tratar un poco ya sobre los detectores, y vamos a empezar por el detector de calor. El detector de calor, como están viendo en la gráfica, son detectores especiales que generalmente son de dos variantes. Existen los detectores térmicos de temperatura fija y existen los detectores térmicos del tipo termovelocimétricos o por gradiente de temperatura. ¿Cuál es la diferencia el uno con el otro? Bien, les explico. Un detector térmico de temperatura fija, por ejemplo, tiene una temperatura tope, digamos 58-68 grados Celsius, de manera que mientras la temperatura del ambiente no llegue a 68 grados Celsius, el detector de temperatura no se va a activar. Cuando sobrepases la temperatura límite, recién el detector de humo se va a activar y va a generar la alarma. El detector termovelocimétrico es diferente. El detector termovelocimétrico funciona por gradiente de temperatura, o sea, te sensa los cambios de temperatura del ambiente, de manera que si en algún momento nosotros estamos a 20 grados y en menos de un minuto ya estamos en 28 o 29 grados, el detector se va a activar porque tiene una gradiente de temperatura por minuto, generalmente es de los 7 a 8 grados Celsius por minuto. Entonces, cuando sensa que la temperatura se ha incrementado de una manera tan crítica, genera el protocolo. No espera a llegar al tope de los quizás 68, 70, 74 grados Celsius, sino que cuando sensa que los cambios de temperatura son muy bruscos, generan una activación. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, van a poder observar que existen tres elementos que juegan un papel ahí muy importante. Es una cámara de referencia, un resistor térmico de medición que se encuentra generalmente a la intemperie, y un resistor térmico de referencia que está internamente. Ese resistor térmico de referencia es el que te coloca o el que tiene ya seteado el valor de la temperatura a la que tiene que trabajar. El resistor térmico de medición, sin embargo, es el que está expuesto al ambiente y es el que va a sufrir los cambios. Entonces, esos cambios entran en una comparativa entre el resistor de referencia contra el resistor de medición, y cuando se generan esas comparativas se hacen los cálculos y es donde el sensor puede, el procesador del sensor puede tomar la decisión de si se está activada, si debe activarse o no debe activarse. Bien, siguiendo con la siguiente PPT, con la siguiente lámina, vamos a ver un detector de humo. Ahora, aquí en el tema de detectores de humo vamos a hablar de dos tipos de detectores de humo muy marcados. Para comenzar, los detectores de humo del tipo iónico y los detectores de humo del tipo fotoeléctrico. El más común de todos es del tipo fotoeléctrico. Sin embargo, en algún momento, hasta ahora incluso, existieron los detectores del tipo iónicos, los cuales ya están en decadencia, ya no se utilizan mucho. ¿Y por qué ya no se utilizan mucho los detectores de humo del tipo iónico? ¿Por qué? Porque, como pueden observar en la gráfica, estos detectores de humo del tipo iónico poseen un material radioactivo. Hay muchas dificultades para trabajar con el material radioactivo. A pesar de que las cantidades son mínimas y controladas, a pesar de todo ello, la dificultad de desecharlo es muy grande, porque un material radioactivo, por más pequeño que sea, no se bota a la basura como si puedas botar una envoltura de algún snack. No, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el desecho respectivo, y muchas veces hasta incluso genera un costo que los clientes no están dispuestos a
aceptar. Entonces, en estos casos, el detector de humo iónico poco a poco ha ido disminuyendo su popularidad en el mercado. ¿Por qué había un detector de humo iónico y por qué un detector de humo fotoeléctrico? ¿A qué se debían estas digamos, opciones que existían en el mercado? Bueno, es que anteriormente el detector de humo iónico era muy utilizado para humos delgados. Veremos nosotros que los detectores de humo fotoeléctricos suelen tener algunas dificultades, o al menos las tenían mucho antes, para censar los humos delgados. Ustedes deben saber que todos los materiales no generan el mismo humo o el mismo tipo de humo. Existen materiales que te van a generar humo grueso y existen materiales que van a generar humo delgado. Si uno quema quizás papel, vas a ver la consistencia del humo que sale cuando quemas papel. Y si tú, en vez de quemar papel, quemas plástico, vas a ver la consistencia del humo que sale al quemar plástico. Es diferente, no es igual. Entonces, debido a esas diferencias, es que en algún momento se optó por utilizar un detector de humo del tipo iónico y otro detector de humo del tipo fotoeléctrico. En el caso del detector de humo iónico, que es el que están viendo ustedes en pantalla en estos momentos, el detector de humo iónico, ¿de qué forma funcionaba? Cuando se acercaba el humo a la zona de censado del propio detector, generaba una ionización en el aire. Esa ionización de partículas generaba unas variaciones en un circuito, variaciones de corriente. Por eso es que ven un galvanómetro ahí conectado. Generaban variaciones de corriente. Estas variaciones de corriente eran censadas por el procesador del detector. Esta información era enviada al panel ya como una información de activación. Entonces se iniciaban los protocolos de evacuación. Ahora, en la siguiente gráfica o en la siguiente lámina vamos a hablar de los detectores de humo del tipo fotoeléctrico. Y aquí tenemos dos tipos de detector de humo fotoeléctrico. O más que dos tipos de detector, tenemos dos tipos de detección fotoeléctrica. Una que funciona por dispersión de la luz y la otra que funciona por oscurecimiento de la luz. La primera, la que está en la parte superior, es un tipo de detección por oscurecimiento y la segunda es un tipo de detección por dispersión. ¿Y en qué consistía más o menos esto? Muy bien, teníamos una fuente de luz y un dispositivo sensible a la luz, ¿verdad? Tenemos un dispositivo sensible, un emisor y un receptor, si se podría decir así. ¿Les suena algo parecido? Sí. El fotobin es un detector de humo fotoeléctrico de este tipo, por un tipo de oscurecimiento, porque tenemos un emisor, tenemos un receptor, y cuando hay un oscurecimiento específico, en este caso el dispositivo sensible a la luz, va a captar menos luz de la normal y va a modificar sus valores. Esa modificación de valores conllevaba a una modificación de los parámetros de corriente y esa información era enviada al panel principal. En la parte de abajo podemos ver los tipos de humo fotoeléctrico, detectores de humo fotoeléctrico por dispersión de la luz. ¿Y en qué consistía esto? Bien, aquí la luz no llegaba directamente al dispositivo sensible, sino que la luz estaba en otra dirección y cuando aparecía el humo generaba algunos rebotes y esos rebotes hacían que la luz incidiera en el dispositivo sensible y por lo tanto se modificaran los parámetros y se generaran las activaciones. En la siguiente gráfica, o en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a hablar de las estaciones manuales. Las estaciones manuales, de manera muy sencilla, son simples pulsadores, son simples switches. Funcionan como un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, dependiendo de la marca con la que estemos trabajando. Pero al fin y al cabo son equipos que van a cambiar de estado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un detector de humo convencional y un detector de humo direccionable? Porque pueden decir, si al fin y al cabo son solamente switches, entonces ¿por qué el detector direccionable me cuesta más caro que el detector convencional? Bien, el detector de humo convencional es un simple switch. Sin embargo, el detector de humo direccionable generalmente posee integrado un dispositivo que se le llama minimódulo de monitoreo. Y este minimódulo de monitoreo es el que le va a dar la característica direccionable. Es ahí donde se encuentra la capacidad de comunicación del dispositivo. Y por este dispositivo es que el costo se eleva un poco más en los dispositivos direccionables, en las estaciones manuales direccionables, sobre las estaciones manuales convencionales.
En la gráfica ustedes están observando dos estaciones manuales. Una de ellas se le llama estación de simple acción. ¿Por qué de simple acción? Porque solamente se tiene que ejecutar una acción para activar. En este caso es el jalar. El otro, necesitas dos acciones para activar. Tienes que presionar para poder jalar y activar el dispositivo. ¿Existen demás acciones? Bueno, en teoría sí. Porque si yo al dispositivo de doble acción aparte le coloco un stopper, que es una especie de caja protectora transparente que se coloca generalmente para evitar que la gente lo pueda activar de casualidad o por travesura, o para evitar también que el medio ambiente lo afecte, el dispositivo se convierte en un dispositivo de triple acción. ¿Por qué? Porque ahí tú primero tendrías que... La primera acción es retirar el stopper, la segunda acción es presionar y la tercera acción sería jalar. ¿Sí? En este caso, eso es lo que respecta a estaciones manuales. Luego vemos los dispositivos de notificación. Van a poder apreciar en este caso un estrobo, luego van a poder apreciar una sirena con estrobo y una sirena de tipo gong, una campana tipo gong. Estos dispositivos son dispositivos de notificación. Al circuito de notificación se le conoce normalmente como NAC, N-A-C. Bien, esas siglas vienen de Notific Accessories circuitos de accesorios de notificación. Básicamente son dispositivos que son reservados para la acción de evacuación, para poder notificar a los ocupantes y que ellos puedan generar la evacuación. Son las salidas del sistema, ¿sí? Si nosotros queremos ver el sistema de detección y alarmas como una caja negra que tiene entradas y tiene salidas, en este caso los detectores de humo, los detectores de temperatura vienen a ser las entradas y las salidas vienen a ser los dispositivos de notificación o los dispositivos de descarga, ¿sí? Porque los dispositivos de descarga para sistemas con release, con descarga, también son salidas y son dispositivos, en este caso ya no son NAC, sino son rack, son dispositivos rack, ¿sí? Pero eso se va a ver más adelante en clases futuras. Luego vemos los sistemas anexos y aquí nos vamos a detener bastante porque vamos a hablar mucho sobre los módulos. En este caso estamos viendo el primero de todos estos módulos, que es el módulo de monitoreo, del que ya hemos venido hablando hasta este momento. El módulo de monitoreo es un dispositivo muy importante. El módulo de monitoreo se conecta a las válvulas mariposa, se conecta a las válvulas OSI a través del tamper switch, se conecta a los detectores de flujo también. Bien, estos dispositivos le dan una dirección e integran los sistemas de agua contra incendios, en este caso, en el caso de los ejemplos que se ven en pantalla, integran estos dispositivos al sistema de detección y alarmas de una manera muy útil, porque ya podemos tener conocimiento del estado del sistema de agua contra incendios. Ustedes saben que los sistemas de agua contra incendios son la parte más importante de un sistema contra incendios, porque es el sistema que tiene la finalidad de combatir directamente el fuego. El sistema de detección y alarmas no combate el fuego, no combate el incendio. Lo que hace el sistema de detección y alarmas es ganar tiempo. Te da tiempo para que las personas puedan evacuar. Te da el tiempo necesario para que la gente pueda tomar acciones y tratar de sofocar el incendio. Pero el sistema de detección y alarmas no lucha contra el fuego. El que lucha contra el fuego es el sistema de extinción. Y nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente el sistema de extinción, ¿sí? También estos módulos de monitoreo se pueden conectar a otros equipos. Por ejemplo, si queremos monitorear el panel controlador de la bomba, en el ejemplo que ya les di anteriormente, también se puede conectar, porque los paneles controladores de bomba también tienen aparte otros contactores que se pueden activar cuando de repente hay poco combustible, cuando de repente también hay falla de baterías, o alguna falla común, que generalmente amarra otro tipo de fallas, y este tipo de cosas también son información útil para la gente de vigilancia. Por ello, los módulos de monitoreo son tan importantes en un sistema. Muchas veces, muchas veces, es lo que más existe en un sistema de detección y alarmas. ¿Por qué? Porque estamos constantemente monitoreando varios subsistemas para tenerlo todo bajo control. Incluso,
el módulo de monitoreo también se utiliza muchas veces en las estaciones de aborto. ¿Y qué es una estación de aborto? Bueno, una estación de aborto normalmente es utilizada en sistemas de extinción controlada. ¿A qué me refiero con sistema de extinción controlada? Hablamos del FM200, o sea, el agente limpio, el NOVEC también es el agente limpio, hablamos de sistemas de diluvio, hablamos de sistemas de extinción por CO2, ¿sí? Estos tipos de sistema tienen un control y ese control es a través de un sistema de detección. El sistema de detección los controla. Entonces, cuando el sistema de detección se activa, existe una electroválvula que se apertura y el agente extintor, ya sea FM200, NOVEC, CO2 o agua, si es un sistema de diluvio, ingresa a las tuberías que normalmente son tuberías secas, inunda y procede a realizar la función de extinción en el incendio que se está, en este caso, propagando o que se está sucediendo en el momento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función principal de estos módulos en una estación de aborto? Bueno, se conectan a una estación de aborto porque una estación de aborto también es un switch especial, pero es un switch al fin y al cabo. Y lo que hace es evitar, a través de un pulsador, evitar que se genere una falsa descarga. Para eso sirven las estaciones de aborto y son manuales, para que nosotros podamos suspender la descarga antes de que se ejecute. De repente se presentó una falsa alarma y el sistema inició el conteo regresivo para la liberación del agente. Nosotros tenemos el tiempo necesario y podemos suspender la descarga. El pulsador es simplemente el elemento de interfaz entre nosotros y el sistema, pero el que hace todo el trabajo es el módulo de monitoreo ahí. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los módulos de zona. Hay una diferencia entre los módulos de monitoreo y los módulos de zona. El módulo de zona también va a estar, digamos, monitoreando, pero ¿qué va a monitorear? Monitorea un grupo de detectores convencionales. El módulo de zona es el dispositivo a través del cual tú puedes integrar equipos convencionales a un sistema direccionable. Por ejemplo, puedes integrar detectores de humo convencionales, detectores de temperatura convencionales. Esos equipos pueden ser integrados al sistema direccionable a través del módulo de zona, pero tiene una característica muy importante que no la presenta el módulo de monitoreo. El módulo de monitoreo se interconecta directamente a los equipos que están monitoreando. ¿Por qué? Porque el módulo de monitoreo está supervisando equipos pasivos. Son equipos que no son electrónicos, que solo tienen un contacto que se abre y se cierra de manera mecánica, no eléctrica, ¿sí? De manera mecánica. Aquí no es así. Aquí estamos hablando de dispositivos que para que se activen o para que funcionen necesitan energía eléctrica. La pregunta es, ¿quién les va a proveer de esa energía eléctrica? El módulo de monitoreo no puede proveer de energía eléctrica, porque ¿de dónde sacaría la energía eléctrica como tal? ¿Del lazo direccionable? Podría ser, pero el lazo direccionable tiene ya una cantidad de energía distribuida para cada dispositivo, porque los sistemas direccionables vienen con una cantidad específica de dispositivos que se pueden conectar al sistema. No podemos conectar infinitos dispositivos, no. Por ejemplo, si nosotros compramos un panel simplex y de repente ese panel simplex te dice capacidad para 250 puntos, o 256 puntos, o 255 puntos. Bien, tú sabes que esa la cantidad de equipos que puedes conectar al sistema. Sin embargo, cuando tú haces esa conexión, como ya está calculado cuánto va a consumir cada dispositivo, tenemos la confianza de que si en un momento ponemos 100 equipos, luego podemos colocar 100 equipos más, porque sabemos que no estamos llegando al tope, ¿verdad? Bien, como se limita la corriente en cada dispositivo, el módulo de monitoreo ya no puede entregar más energía, porque imagínense que ya estamos en el tope de los 250 dispositivos y al módulo de monitoreo le vamos a colocar recién una tira de 10 dispositivos más convencionales. ¿De dónde vamos a sacar energía para alimentar esos 10 dispositivos más si ya estamos al tope? No se puede. En este caso, el módulo de zona tiene la solución y el módulo de zona integra adicionalmente un puerto de energía auxiliar. A través de ese puerto de energía auxiliar, lo que va a hacer es alimentar a los dispositivos que va a supervisar. ¿Sí? A través de ese puerto de energía auxiliar que ustedes están viendo ahí, abajo del lazo de comunicación,
es que se integra la energía, sale por, en este caso, las borneras en las que se conectan los dispositivos convencionales, y no puede faltar la clásica resistencia de fin de línea, que va a ir de todas maneras. En los módulos de monitoreo también tenemos que colocar resistencia de fin de línea, es muy importante colocarla. Luego vamos a hablar de la importancia de este dispositivo dentro de los sistemas, no solo convencionales, porque los dispositivos NAC también utilizan resistencia de fin de línea cuando estamos en un cableado de clase B. Todo eso se les va a explicar más adelante. Ahorita estamos viendo en la parte introductoria la información básica de estos sistemas para poder entender los cursos que vienen a continuación. Bien, en la siguiente gráfica o en la siguiente lámina vamos a poder apreciar el módulo de control. Ahora, ¿qué es el módulo de control? Como ustedes pueden ver en la gráfica, el módulo de control es un dispositivo que posee relés. Estos relés cambian de estado, pero ¿por qué cambian de estado? ¿Quién está controlando el cambio de estado de estos relés? El panel principal, el panel del sistema de detección y alarmas es el que se encarga de hacer este control a través de estos módulos. De manera que si yo programo una lógica de activación, yo puedo indicar, yo tengo detectores de humo del 1 al 10. Bien, los tengo distribuidos por distintas partes de mi sistema, de mi edificio. Si yo veo que el detector de humo se activa, solo el detector de humo se activa, voy a querer que el módulo de control número 100, por citarlo de esta manera, genere una respuesta. Entonces lo que nosotros estamos así estableciendo es una filosofía de funcionamiento. Estamos estableciendo parámetros de entrada y de salida. Cuando el dispositivo 1 se activa, la respuesta tiene que verse a través del dispositivo 100. De repente digo que si el dispositivo 2 se activa, el dispositivo 200 tiene que ejecutar una respuesta específica. Y así podemos correlacionar equipos para que se ejecuten respuestas a través de estímulos muy específicos. En este caso yo puedo generar este estímulo a través de un dispositivo detector de humo o temperatura, y de manera que ese relay va a cambiar de estado. ¿Y qué va a pasar cuando el relay cambie de estado? Va a hacer que esta sirena suene, que esta sirena se active, porque si ustedes se dan cuenta tiene una fuente conectada directamente, pero el relay está haciendo la función de un switch que está abierto normalmente. Cuando se active se va a cerrar, el circuito también va a cerrarse, y por lo tanto la sirena va a activarse. Y no solo podemos colocar sirenas en los módulos de control, de por sí podemos utilizarlo para muchas cosas. Podemos incluso conectar sistemas de presurización de escaleras aquí, para que cuando se presente el evento puedo yo activar o desactivar el sistema de presurización de escaleras. También puedo colocar quizás otros sistemas ahí, de repente el sistema de circulación de aire. Puedo activar o desactivar el sistema de circulación de aire a través de los módulos de control. Entonces, esas son las funciones principales de los tres tipos de módulos con los que se trabaja con mayor frecuencia. Suministros de energía. Suministros de energía. Se considera que los sistemas de detección y alarmas deben poseer dos suministros de energía, uno primario y otro secundario. El suministro primario es generalmente entregado por el Servicio Público de Electricidad, aunque en instalaciones que se encuentran en zonas remotas se usarán generadores de energía eléctrica como soporte principal. Bien, mientras tanto, en el suministro secundario es abastecido mayormente por acumuladores de energía eléctrica como baterías. El dimensionamiento de estas dependerán de la envergadura del sistema. Para el suministro secundario se debe garantizar el funcionamiento de 24 horas en stand-by y 5 minutos en condición de alarma. Esta condición tiene que ser calculada. Esta parte es muy importante en el diseño de sistemas de detección y alarmas, porque nosotros debemos conocer cuántos dispositivos vamos a instalar. Luego de que ya hicimos el diseño, escogemos la marca con la que vamos a trabajar, tenemos que determinar cuántos dispositivos vamos a instalar, tanto para lo que es dispositivos de iniciación como para lo que es los dispositivos de notificación. Una vez que hemos determinado cuántos dispositivos vamos a instalar, tenemos que revisar el consumo de estos dispositivos. También tenemos que revisar cuánto cableado hemos utilizado. ¿Y por qué? Porque el cable también consume energía. Como el cable, tanto en los sistemas de notificación como en los sistemas de iniciación, te consume energía, todo ese conjunto, todo ese bloque es puro consumo
de energía. Entonces tenemos que tener mapeado este consumo de energía para poder dimensionar correctamente las baterías que vamos a utilizar. Quizás en algunos casos bastará con 2 baterías de 12 voltios 7 amperios o 7 ampere-hora. En otros casos serían de 12 voltios cada batería y 12 ampere-hora, y así podemos ir incrementándolo dependiendo del tamaño del sistema que hemos instalado, ¿sí? Pero es importante que en ambas circunstancias se garantice que el sistema va a estar 24 horas en stand-by más 5 minutos en condición de alarma activo garantizado. Eso tiene que ser sí o sí. Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de comunicación de alarma de emergencia mediante voceo, o lo que comúnmente se conoce como sistemas de evacuación por voz. En este caso, en sistemas de evacuación por voz, el sistema consiste en una serie de altavoces de alta confiabilidad ubicados a lo largo de la edificación. Generalmente se usan una comunicación del tipo unidireccional. En algunos casos, y dependiendo de las condiciones del edificio, se considera el uso del teléfono de bomberos, lo cual se considera una comunicación bidireccional, ¿sí? Ahora, ¿en qué casos nosotros utilizamos comunicación unidireccional y en qué casos utilizamos comunicación bidireccional? A ver, comunicación unidireccional es cuando nosotros colocamos los parlantes distribuidos en el edificio y nosotros tenemos en nuestra garita de control una consola. A través de esa consola nosotros en primera instancia podemos mandar mensajes en vivo a través de un PTT o un Push to Talk que se utiliza para mandar mensajes en vivo, o también podemos tener a través de la misma consola, de los procesadores de audio y del procesador propio de la consola, haber pregrabado mensajes. ¿Y para qué pregrabaríamos mensajes? Bien, imaginémonos que estamos en un hospital muy grande. Es un hospital muy grande, es un hospital que tiene 2 alas, una ala norte y un ala sur, o mejor visto, un ala este y un ala oeste. Bien, como tiene 2 alas, este hospital grande, la gente que va a evacuar por el ala este va a tener protocolos específicos o rutas específicas de salida, y la gente que se encuentra en el ala oeste va a necesitar otras rutas de salida. No pueden dar el mismo mensaje porque la gente se va a confundir. No podrían quizás indicarles que evacúen hacia el, digamos, sur cuando ellos se encuentran en el norte, porque de repente les queda muy lejos la puerta sur y es más fácil ir hacia la puerta norte. Entonces, toda esta información viene de la mano ¿con qué? Bien, viene de la mano con la ubicación del dispositivo que está generando la alarma. De repente el dispositivo que está generando la alarma es el dispositivo de la zona este. Y como es el dispositivo de la zona este, y aún así hemos configurado para que se generen mensajes generales o alarmas generales, de manera que cuando un dispositivo se active, todos los parlantes suenen, pero bajo esas circunstancias tenemos mensajes específicos para que la gente pueda evacuar con orden y por las zonas que les correspondan, ¿sí? Esa es la importancia del sistema de evacuación por voz, porque ayuda a que la gente que normalmente no se encuentra en ese lugar, que no es un ocupante, sino simplemente es un visitante, pueda ubicar las salidas de emergencia. Esa es la importancia del sistema de evacuación por voz. Eso no pasa con los sistemas de alarma, porque los sistemas de alarma están más orientados a gente que sí para en esos lugares, a gente que sí es ocupante del edificio. De repente son trabajadores, de repente son dueños y paran en ese lugar, de manera que cuando escuchan las alarmas, ellos ya conocen los protocolos de emergencia y conocen de memoria las rutas de evacuación y las pueden tomar. La gente que solamente está temporalmente ahí no las conocen y por eso necesitan instrucciones detalladas y específicas. Ahora, ¿en qué caso vamos a hablar sobre evacuación? Bueno, en este caso evacuación por voz del tipo bidireccional. ¿En qué caso vamos a hablar de comunicación bidireccional? Bien, ¿qué sucede en los edificios que son muy grandes y que tienen nuevamente el ejemplo de los sótanos o áreas donde normalmente la comunicación es muy poco accesible de manera inalámbrica? Bien, imaginémonos un sótano de un sótano 6. Donde la señal celular es pésima, donde la señal de radio también es pésima. En estos casos, nosotros vamos a colocar unos jacks ubicados, por ejemplo, en el cuarto de bombas, un jack de teléfono de bomberos. El personal que se va a dirigir a hacer las revisiones, ya sea por una emergencia o por rutina, tiene que ir con un auricular
parecido al de un teléfono antiguo, un auricular, y ese auricular lo tiene que tener consigo, de forma que si se presentase alguna emergencia, activa los protocolos y se conecta al jack y habla directamente con el cuarto de control, sin la necesidad de estar utilizando comunicaciones inalámbricas. Porque, como les comenté, son situaciones críticas donde las comunicaciones inalámbricas suelen fallar por la profundidad de ubicación de estos sistemas, ¿no? O de estos lugares donde se están visitando. Estos son los puntos donde vamos a utilizar la comunicación bidireccional. Ese es el común. Bien, ahora vamos a hablar de elementos adicionales al sistema de detección. Los sistemas adicionales son, por ejemplo, ese auricular, que es el auricular que se encuentra con una tarjeta, el que se coloca en el panel del sistema de voceo. Esa sería, en este caso, los amplificadores, las tarjetas amplificadoras que se colocan en una caja especial aparte. Y en este caso es el PTT que estamos viendo ahí, es el Push to Talk, ¿no? Que utilizamos nosotros para utilizar el voceo en tiempo real, no los mensajes pregrabados. Bien, ahora vamos a hablar sobre consideraciones para sistemas de detección y alarmas para uso residencial. Vamos a meternos un poco en normativas. Empezando en este caso por las indicaciones que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma A130, capítulo 4, artículo 53, nos indica que todas las edificaciones a las que se les vaya a instalar un sistema de detección de incendios se debe tomar como referencia la NFPA 72. Este artículo es muy importante porque este artículo es la piedra angular de todo lo que actualmente se trabaja. Nos indica directamente que tenemos que tomar como referencia la NFPA 72 y a través de la NFPA 72 estamos trabajando en la actualidad. INDECI lo toma como referencia, el cliente lo toma como referencia, las municipalidades lo toman como referencia, las aseguradoras lo toman como referencia, por lo tanto es la piedra angular de nuestra realidad en la actualidad. El Reglamento Nacional de Edificaciones, aparte de ello, también habla que los sistemas deben contar con un suministro primario y otro secundario de energía eléctrica, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. El sistema debe interconectarse con otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida, como los detectores de flujo, las válvulas de red, de agua contra incendios y desactivación de ascensores. ¿Sí? Toda la información que hemos estado viendo de manera técnica en diapositivas anteriores, aquí lo estamos viendo de manera normativa. Estamos averiguando en qué parte del reglamento es que me exigen poder proceder de esta manera. También estamos viendo que solo está permitido el uso de detectores a pilas en instalaciones residenciales. No podemos utilizar detectores de humo del tipo pilas o detectores de humo de baterías en instalaciones, digamos, de oficinas, en industrias. No, eso está prohibido, no debe permitirse. Es más, yo he visto algunos negocios, como por ejemplo farmacias o boticas, que utilizan detectores a pilas. He visto farmacias o boticas que usan detectores a pilas y eso está prohibido, eso no debe ser así. Deberían tener un sistema, aunque sea convencional por el ambiente tan pequeño que son, aunque sea un sistema de detección convencional, pero deben poseer un sistema de detección, no simplemente utilizar estaciones de pilas, porque no es confiable, ¿sí? Luego, las estaciones manuales se deben instalar por normativa del reglamento entre la altura de 1,10 m y 1,40 m del piso. Tienen ese rango de espacios para generar la instalación. Por experiencia propia, por lo general yo las instalo a 1,20 m, pero el reglamento te da o te permite hacer un juego de alturas. Generalmente con quien vas a discutir un poco sobre a qué altura instalar las estaciones manuales es con los arquitectos de las edificaciones, si el edificio es nuevo, claro está. Ellos generalmente te van a poner algún pero o te van a decir o te van a dar su punto de vista de que a qué lugar o en qué punto se le ve mejor desde el punto de vista estético, ¿no? Porque ellos buscan la estética de su diseño, es parte de su obra, es su obra maestra de ellos también. Entonces buscan esa armonía en su sistema, entre los sistemas y sus instalaciones, ¿sí? El máximo recorrido a una estación manual no debe ser mayor a 60 metros. Esta información también es muy importante, la vamos a repasar con mayor profundidad en las siguientes clases. Pero ¿a qué nos referimos un poco con esto? Nosotros tenemos una estación manual
que debe ser ubicada casi siempre en las salidas de los pisos, ¿sí? Si tenemos un cuarto o quinto piso, en cada salida de piso debemos colocar una estación manual y solo debe estar en las rutas que son evacuación. No podemos colocar estaciones manuales en puertas que dan quizás a una terraza o algún patio que no tiene salida a ningún lugar. A esos lugares no corresponden las estaciones manuales, sino a las zonas que son netamente salidas de evacuación o de emergencia, ¿sí? Ahora, si yo ya coloqué una estación manual aquí, pero el recorrido que tengo que hacer hasta llegar a esa puerta es demasiado largo, entonces tengo que considerar que si me paso de los 60 metros, tengo que colocar otra estación manual antes de esta estación para que pueda la persona generar la alarma si es que ningún dispositivo automático se ha activado y de repente nosotros ya presenciamos el fuego y poder alertar al resto de ocupantes para que también inicien los protocolos de evacuación. Aprender sobre sistemas de detección de alarmas, los conceptos básicos, las terminologías, las normativas. También hemos podido ver el uso de cada dispositivo, en este caso detectores de humo, detectores de temperatura, estaciones manuales, también los aparatos de notificación tales como sirenas, estrobos, sirenas con estrobo, y hemos visto un poco de evacuación por voz, teléfono de bomberos y sistema de voceo. En próximas clases vamos a poder aprender sobre diseño, sobre más normativas, vamos a poder aprender cómo ubicar detectores de humo, también cómo ubicar los detectores de temperatura, vamos a hablar sobre fotobines, vamos a hablar sobre sistemas de detección temprana por aspiración y todo esto en las próximas clases, ¿sí? Los esperamos, gracias.